Pat, eso era lo que necesitaba. Ya me siento mucho mejor. ¡Sí! ¡Mesero aquí! ¡Traiga otra ronda! Señor mesero, 2 más, por favor. ¡Mesero! ¡Meserito! ¡Mesero! 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 ¿Por qué a mí siempre me tocan los locos? Buenas noches, señores. Buenas noches, bienvenidos al Sillón, episodio 11. Ya llegó su programa de cabecera. Ahora sí no les fallamos. Yo tengo ya el compromiso de, si en caso de que no lo subamos, les avisemos, pero me comprometo a cumplir con todo lo que me toca. Sí, ya somos más regulares que el periodo de una quinceañera. Sí, la verdad es que esperamos que este programa no tengamos la bronca del programa pasado, que la venganza de Disney. Que... Daniel, en serio, o sea, si tú no hubieras dicho, ¡ay, una mala edición! Nadie se hubiera dado cuenta, Güey, estaba madreadísima tu edición, güey. Puta madre. Pero bueno, yo soy Axel. Ajá, mi nombre es Daniel y nuestro becario, el Grillo, ahorita en chinga, acomodando toda la parte de cableado, micrófonos, nuestras cervecitas, nuestros bocadillos, toda la parte que el becario tiene que hacer. Y le seguimos sin pagar, le pagamos con experiencia. Pues bueno, bienvenidos. Traemos 3 temas hoy, realmente no vamos a enfocarnos tanto en uno. El primero es hablar de 2 pérdidas muy sensibles para la vida de mi hermano. Una a mí realmente no me importa mucho, pero de 2 pérdidas recientes. Una que como que ya está pasada de moda, pero sí quisiéramos mencionarla. Sí, hoy es martes, miércoles ya 28 de noviembre, así que el día 27 se murió Steven Hillenburg, el creador de Bob Esponja, y fíjate que, la verdad no conozco conozco muy poco de su Él era vida. biólogo, ¿no? Él era biólogo que se hizo caricaturista. Yo creo que era el peor biólogo de la historia porque terminó Chinga tu madre, Daniel, está recién muerto, ¿no? Le faltas el respeto a los muertos. Pero mira, lo que hizo Hillenburg, lo que se le amerita mucho es que yo creo que hizo una de las caricaturas más relevantes para los niños de los 90s. Mira, te voy a decir un dato curioso. Obviamente está circulando en redes, porque yo lo leí ahí. Cuando abres la primera temporada de Bob Esponja, o sea, si tú comprabas el DVD, venía una carta de Steven Hillenburg que decía: hola, mis queridos, ¿cómo dice? ¿Están listos, niños? Así como empieza. Sí. Bueno, chicos. ¿Están listos, chicos? Obviamente todo en inglés. Quiero darle las gracias porque cuando yo empecé haciendo esta caricatura, nunca pensé que pensé que iban a confundir a ese cubo con un pedazo de queso. Pensé que iban a alegar que un calamardo tenía 6 pies y no 8. Pensé que iban a alegar que hay fuego en el mar. Pensé que me iban... ¿Por qué vivía en una piña? ¿Por qué vivía en una casa? Pensé que iban a quemar todo el estudio. Pensé que iban a rechazarme y no fue así. Y les doy las gracias por eso, porque gracias a esto siguió este proyecto tan hermoso. Güey, yo con el nudo en la garganta, o sea... Es algo que a mí me dolió porque obviamente Bob Esponja fue parte de mi niñez. Tú sabes que yo era súper Bob Esponja fan. Y me dolió en el alma porque alguien tan relevante en mi vida, o sea, indirectamente, pues se murió. O sea, y yo creo que para mí es algo importante. Y es que aparte no es tanto por la persona, sino por su obra, a final de cuentas. Exactamente. Las acciones que hizo en vida fue lo que lo marcó. Yo creo que Bob Esponja es la caricatura más relevante de los 90s, por eso lo decía, porque hubo caricaturas muy buenas. Estaba Oye Arnold, está Rocket Power, están los Castores Carrabias, de esa generación de Nickelodeon. Sin embargo, Bob Esponja, a final de cuentas, era una caricatura muy hecha para niños, es decir, era un humor muy soso, que a final de cuentas creció la leyenda de Bob Esponja con la generación. Entonces, hasta la fecha, los memes más famosos, muchos son de Bob Esponja. ¿Por qué? Porque la gente se encariñó con los personajes y con la inocencia con lo que se manejaban, que se podía malinterpretar porque todas las caricaturas tienen como mensajes escondidos, ¿no? O sea, como los chistes locales. Justo iba a decir eso. No creas, porque a veces tenían unos chistes muy sofisticados, güey. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero la voz del narrador era la voz de un biólogo muy famoso, el francés. Ahorita me acuerdo su nombre, pero de un biólogo francés que hacía sus programas como El Cazador de Cocodrilos, o sea, cosas así. Yo lo que quiero decir es que para mí es era sueño. Como un homenaje también sí, claro. a la parte de la biología marina, ¿no? Exacto.
yo lo que digo es que para mí es un sueño trascender en vidas de millones, güey. Tanto Steven Hillenburg y ahora vamos a hablar del gigante, Stan Lee, que trascendió en todo. O sea, yo amo los cómics y gracias a Stan Lee siguen vivos los cómics. A quien le duela, porque muchas veces ay, yo soy anti-Marvel, o que dicen... Ahorita quiero mencionar lo de Stan Lee, me gustaría primero cerrar lo de Hillenburg. A mí lo que me gustaba mucho, y eso me di cuenta ya hasta más grande, que tiene mucho chiste como escondido. El hecho de que Don Cangrejo haya adoptado como hija a una ballena. O por ejemplo que el rival fuera un plancton y que fuera el individuo más pequeño del mar, era el que más deseaba conquistarlo. O sea, tonterías de esas que realmente tú dices, pues es que no tiene mucho chiste, pero seguramente el escritor con todo el conocimiento que tenía lo hizo con un fin y los hizo muy simpáticos a todos. O que el crustáceo cascarudo es una trampa para cangrejos, todo ese tipo de cosas, pues sí son la playa dentro de la playa, también los pequeños... Sí existe eso. Sí, los pequeños homenajes que hay hacia de repente a Texas y a la parte de los astronautas con arenita, o sea, como el lugar del espacio exterior para ellos era el mar. Entonces eran ciertos como detallitos que hacían que un niño se entretuviera mucho, y eso sobrevivió por muchos años y logró que Bob Esponja se volviera un proyecto sumamente rentable para las cadenas de televisión, pero que logró hacer películas y participaban voces importantes y un soundtrack increíble. Yo me acuerdo la película de Bob Esponja, lo que más me gusta a mí es el soundtrack. Motorhead sale en ese soundtrack, salen grupos que a mí me gustaban mucho como Bowling for Soup, Twisted Sister, me acuerdo que sale ¿cómo se llama? Cuando llegan al ¿Ciudad Almeja? No, en Ciudad Almeja no. El Rey Tritón. Pero cuando llegan a la casa del biólogo, a la casa de antigüedades. Ajá, que salen también un actor famoso, David Hasselhoff. O sea, tenía ciertas cosas que era un homenaje a la cultura popular en algunas cosas. Y a mí se me hacía muy padre, pues. Oye, digo, como Los Simpsons sufrió lo mismo, pero... Es la única caricatura de los 90s que tú mencionaste, de las algunas que tú mencionaste que siguen vigentes, sí, que siguen al aire, pues. Y que la gente, y que las generaciones, insisto, a mí lo más padre es que uno crece y deja de ver caricaturas, pero yo conozco varios de mi edad o de tu edad que seguían viendo Bob Esponja como por un tema de nostalgia, ¿no? Decir, es que Bob Esponja sí me gusta. Y me sigo riendo, yo la verdad me sigo riendo de muchas, y digo, me puedes decir cualquier referencia y te la contesto. Yo me acuerdo, y eso es como una pequeña anécdota para cerrar ya el tema de Bob Esponja, que la primera temporada creo que eran 35 o 28 capítulos, no recuerdo, y tú los habías visto todos. Entonces nada más te faltaba ver uno que nunca salía, no sé por qué. El puto especial de Navidad, hijos de su... Perdón. Y recuerdo que dijeron, bueno, va a haber maratón de Nickelodeon donde sacaban todos los capítulos de Navidad de los programas de Nickelodeon. Entonces era un maratón de 12 o 15 horas, tú te lo chutaste todo para ver el de Bob Esponja, que era el último. Pero, güey, te chingaste hasta el de Dora la Exploradora, güey. Claro. Sí. De hecho, es el primer álbum de stickers que yo completé. El único, más bien, que yo completaba. Y no. Yo, la verdad, sí era muy fan de Bob Esponja. Digo, me considero todavía, obviamente ya lo dejé. Pero para mí se hizo una joya. Y para mí el hecho de que... de hecho, Steven Hillenburg empezó dibujando para La vida moderna de Rocco. O sea, él no lo creo, pero él fue parte de los gestores. Exacto. Y te digo todo eso, mira, no conozco su vida, lo vuelvo a mencionar, pero lo que puedo decir es que hizo lo que quiso, güey, o sea, fue su proyecto personal, sí, y logró explotar, marino, pues. Se especializó en biología marina, en recursos naturales. Te digo esto porque me chuté, cuando recién se murió, me chuté su Wikipedia, hice un Wikipediazo, se hizo maestro, y después entró, o sea, empezó, dijo, ¿sabes qué? Fue su hobby, me voy a especializar en artes, y toma, le pegó en artes, hizo 2 cortos que ganó premios, bla, 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 y lo invitaron en Nickelodeon. Y lo que quiero decir, o sea, para mí, el hecho de que Bob Esponja, una caricatura tan, pues, surrealista o tan, pues, rara, que de hecho fue hay muchas caricaturas actualmente inspiradas en Bob Esponja por el hecho de ser surrealistas o raras, o de que el personaje... bizarras. Exacto. Que pues fue un antes y un después Bob Esponja, y para hacer algo trascendente, pero que te guste, para mí eso se admira completamente. Descansa en paz, Steven Hillenburg. Neta, yo te voy a extrañar porque pues igual y no hay dos como tú. Yo te voy a decir los 2 mejores personajes de Bob Esponja, y son el chico Percebe
¿Y Sirenoman? Y Sirenoman. Eran perfectos. La broma esa que le hacen al avión de la Mujer Maravilla invisible, que ellos sí, tenían su carro invisible, se me hacía algo sumamente ¿Qué sutil. dice? ¿Dónde te sentaste? En la palanca. Sí. Entonces tenían esos chistes medio negros. La liga de... sí, muy buena, sí. Pero la verdad, yo sí quisiera hablar un poquito también de Stan Lee. Stan Lee a mí se me hace que es el tipo más importante en la escena de lo que son los superhéroes. O sea, Mira, no porque sea mejor Marvel que DC, pero sino porque es el que le dio vida a uno de los superhéroes, a mi gusto, más representativos de todos. Después de Superman y Batman, debe ser Spider-Man. Y era como su consentido. Pero él creó un chingo de historias sumamente reconocidas. Otro de sus Los grandes Cuatro éxitos, Fantásticos, X-Men. Los X-Men. Hombres X, pero aparte él le tocó cuando los cómics no eran tan oscuros y tan profundos, era cuando eran historietas. La era de oro. Exactamente, de los que cómics. él fue el que le empezó a dar un trasfondo que los personajes o los superhéroes tuvieran una vida detrás de la máscara. Mira. Es decir, Peter Parker es el primero que le da una historia un poquito más oscura en el hecho de que pues había perdido a sus... De que todo le va mal. Ajá, de que vale todo le va la mal, chingada. pero que de todos modos tenía que ser el bien. Entonces, Stan Lee para mí fue como ese ícono que dio pauta que crearan tantos personajes tan ricos. Y estaba leyendo que también Stan Lee no tenía tanta lana como se lo ameritaba. ¿Por qué? Porque realmente el éxito de los superhéroes vino de los 90 para adelante. Sí. Entonces, y él los escribió, en el 80. Entonces, toda la lana que se empezó a hacer desde los 70, 80, que empezó como guionista, pues realmente no tenía tanta lana. Por eso dicen que estaba tanto en los temas de... O sea, sí ganaba regalías, pero por eso se la vivía en todos los Comic Cons y todo, porque tenía que seguir generando lana, porque no era tan millonario como lo hubieras creído. Mira, yo, obviamente, si me dolió Steven Hillenburg, obviamente Stan Lee me dolió en el alma. Yo me considero un amante de los cómics, no acá así de que, ay, ¿conoces el número 3? No. Pero yo considero a Stan Lee importante por dos cosas. Una, obviamente, como tú dices, es la creación de los personajes icónicos de Marvel, ya sea copiados o no, lo que quieras, ¿no? De hecho, hay una historia, ya sabes, de esas polémicas, ya sabes, de los haters justo cuando se murió, de que, bueno, son 3 los escritores más importantes de Marvel, digamos, los padres, es obviamente Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. Steve Ditko entró después, pero entre Jack Kirby y Stan Lee empezaron los dos todos, o sea, ellos son los dos creadores de los personajes. Y se dice que Jack Kirby era la sombra de Stan Lee, que Stan Lee se lo robó todo y así. Yo difiero porque si no voy a ahondar, pero, y si quieres luego te cuento, pero para mí Stan Lee fue, como tú dices, el que mantuvo vivo la llama de los superhéroes. Daniel, hace 10 años, bueno, no 10 años, hace 20 años, 30 años, leer cómics era para niños geeks, o bueno, hasta la fecha, pero para ser nerd. Pero no era popular, no era cool ser superhéroe, o sea, el mundo de los superhéroes. Tener un cómic en la escuela o leer cómics era como de, si de por sí ahorita es como de, pero antes era de perdedores. Un tetazo, exacto, eras un perdedor, o sea, lo que quiero decir es que pasó por todas las edades del cómic, la edad de oro, la edad de plata, bla. Y obviamente con la entrada de las películas del universo cinematográfico, yo al principal culpable es Stan Lee. Stan Lee aguantó desde la película de Hulk, la primera, que es pésima. O sea, se aventó los Cuatro Fantásticos, errores. Los Silver Surfers. Obviamente empezó todo con Spider-Man, digámoslo así. Lo que quiero decir es que para mí Stan Lee yo agradezco a Stan Lee porque gracias a él todos aman los superhéroes que yo amo o que mi papá amaba cuando era joven y incluso DC, o sea, no me importa. De hecho, inclusive Stan Lee trabajó para DC un momento, porque como en todas las compañías, todos se chilaquileaban. llegó un momento que Stan Lee no cupo en la organización de Marvel y salió y lo agarró DC, e incluso nosotros teníamos un ejemplar de una Liga de la Justicia que él sacó, que la revolucionó, que inclusive Flash era mujer, pero Batman tenía. Esa fue por no cortesía, fue como de, oye, te invito, o sea, mucha gente cree que están en guerra esas dos compañías. Stan Lee era el Steve Jobs, pero de los cómics. Ándale. O sea, es el pionero en cuestión de creación. Y él es el padre de los geeks. O sea, él es como la eminencia más grande de los geeks. Claro. Pero era un geek rockstar. Entonces, él hizo, o sea, ya con la parte de las películas. Era el Hugh Hefner de los cómics, güey. Hizo que tuviera mucho punch. Afortunadamente para él, porque la revolución le hizo justicia, se volvió cool ser geek, porque hoy en día es moda ser geek y no está tan mal visto como antes, que el ser geek era el típico rechazado. Entonces, Stan Lee se le debe mucho eso, y la creación
él quizá no hizo las historias más representativas de Spider-Man, quizá no hizo las historias más representativas de X-Men como la del Phoenix o como la de Spider-Man cuando se le muere la de los clones, etcétera, pero Stan Lee fue el que marcó el principio del camino. Entonces llegaron afortunadamente a la revolución de los cómics y todo se le debe a Stan Lee por parte de Marvel. A final de cuentas, por eso los homenajes que le hacían en todas las películas no era tanto como para agradar a la gente, sino era como un agradecimiento a lo que él hizo. No, a mi gusto. Él era como tú dices, él se ofrecía a salir a todas esas cosas. O sea, cualquier otra persona dijo, yo me retiro, ¿sí me entiendes? Justamente ahorita que murió, que obviamente todos los blogs de cómics le han hecho un homenaje bastante, unos muy padres, otros pues que quedan muy cortos para lo que se merecía. Sin embargo, en uno sacaron los mejores cameos que tiene Stan Lee en las películas de Spider-Man, de Marvel. Y hay uno en el que me gusta mucho, que a mí se me hace el más chingón de todos, que es en la de Spider-Man 3, que es la peor película de Spider-Man, de la primera, que supone que Spider-Man está tomando un mal camino, y era cuando tenía su pelito de emo y la madre. Llega Stan Lee, Spider-Man se queda viendo como hacia un póster y como dudando acerca de si estaba haciendo lo correcto o no. Y se le acerca Stan Lee y le dice que la justicia era lo más importante, que un hombre debe tener principios. Porque ese siempre fue como el lema de Stan Lee, que los superhéroes no tenían que perder sus principios. Y es cuando Spider-Man se vuelve a reformar. Pero ese cameo es como la tesis general de Stan Lee. El hecho de que el héroe tiene que ser... O sea, un héroe es... No cualquiera es un héroe, pero todo mundo puede ser un héroe. No sé si me expliqué o si fue muy redundante. Entonces, Stan Lee hizo eso e hizo historias maravillosas. A final de cuentas, yo soy más fan de DC, pero Marvel es el que ha hecho que los cómics estén donde estén. Como franquicias sumamente rentables, sumamente divertidas. Sí, no, y yo vuelvo a lo mismo que mencioné con Hillenburg. Stan Lee es un creador, fue alguien sumamente creativo. Y no se va a repetir un Stan Lee probablemente porque, pues, o sea, y no digo tal vez porque, hizo personajes muy profundos, no, pero hizo un mundo, hizo un universo y no cualquiera puede hacer eso. Sus personajes, o sea, hay una tendencia hoy en día de la popularidad o de la cultura pop donde los superhéroes toman una parte muy importante en eso y se le debe mucho a Stan Lee. Entonces, de repente yo escucho que gente dice, se murió Stan Lee y ya todo el mundo son fans. Pues sí, es que realmente Stan Lee hizo que todos fueran fans de las películas de superhéroes. Es algo que digo yo, y me pasa mucho, a mí me da mucho coraje cuando algo entra de moda. O sea, por ejemplo, lo de Bohemian Rhapsody, que dijo, ya de repente todos son fan de Queen. O cuando se murió David Bowie, todos son fan de David Bowie. O cuando se muere Stan Lee y dicen, se quejan de que como se hace mainstream, pero yo lo que digo, qué bueno que las cosas buenas tengan eco. Exacto, o sea, que cuando dicen de que, Bohemian Rhapsody ya pasó al reggaetón en Spotify, y pues, y ahora sí, ¿no? O sea, es lo que digo, pues sí, qué bueno. Agradécelo, güey, que ya no esté Maluma y esté Queen. Pero, y también está muy chingón que, por ejemplo, estaba leyendo, hay un blogger, bueno, ya es considerado periodista, Chumel Torres platicaba una historia en un blog, que él tiene un problema de que le da una conmoción cerebral y que él ya no podía leer. ¿Por qué? Porque se mareaba mucho. Entonces, como terapia, le empezaron a dar cómics. Entonces, el primer cómic era cuando Gambito se viaja en el tiempo y se vuelve un X-Men. Y dice, Stan Lee me hizo recuperar a mí el hábito de la lectura porque sus cómics, obviamente, o sea, no porque el cómic fuera como tal, pero Stan Lee fue el que una historia hizo que un niño empezara a esforzarse un poquito más por volver a leer. Había una historieta y gracias a Stan Lee estaba esa historieta. Exactamente. ¿Y cuántos ejemplos no hay así de gente? Tú empezaste a leer antes que nada cómics, güey. Yo, por ejemplo, veo películas, no es cierto, o sea, yo también creo que Stan Lee, a mí me duele porque se va un grande de nuestra época, o sea, y como lo platicamos hace rato, hay ídolos que se van y dejan un legado. Entonces, a mí en mi vida me dejó un legado Stan Lee. Entonces, creo que sí perdemos a alguien muy importante. También ya estaba robando oxígeno, güey, tener 94 años. Y yo cuando vi que se murió su esposa, yo dije, ya no ha de tardar, o sea... Y se murió luego, entonces es una muerte justa, o sea, él terminó de hacer su gira de despedida y... Acabó su último cameo, acabó su último cameo y creo que le tocó vivir también la gloria que el tiempo le ameritaba. Lo tocó vivir ya muy grande. Exacto. Ya a los 75 años fue su éxito. Fíjate que yo creo que ese es como el castigo más grande de los artistas o de alguien creativo,
que mucha gente, digo, muchos artistas que yo amo o que mencionamos Son reconocidos después de que se... exacto, por ejemplo, Edgar Allan Poe se murió pobre, güey. Van Gogh. O sea, vendió sus cuentos por 60 centavos y ahorita es uno de los más grandes. Van Gogh, que se odiaba a mí mismo llegó a dudar y llegó a entrar en depresión porque dijo, nadie va a apreciar mis cosas y ahorita es probablemente uno de hecho, casi todos los clásicos en cualquier arte que veas no tuvieron la suerte. Exacto. Y Stan Lee, si se hubiera enfermado hace 20 años, no le hubiera tocado ver el éxito de lo que él le tocó morirse en el punto más grande de su carrera por todo una trayectoria de 50 años de trabajo, lo cual se debe aplaudir. Y dos, todos los artistas y todos los artistas de cómics, pues, y todos los actores que están relacionados al medio le deben algo muy importante a Stan Lee. De hecho, dato curioso, Stan Lee fue uno de los primeros escritores de cómics que le dio crédito no solo a su dibujante, sino a los inkers, que se llaman los que colorean, digamos, los cómics. Porque los dibujantes nada más entregan en blanco y negro. A los que escriben los globos de texto. O sea, al de la portada. O sea, él fue el primero que dijo, en su edición dijo, vamos a poner a todos, darle crédito, digámoslo así. Y fue el que también peleó que no estuvieran tan disparados los sueldos. Entonces, él hizo como un pequeño sindicato entre los artistas de cómics, en el cual él peleaba. De hecho, eso era por lo que en Marvel no lo querían tanto, porque pues no daba tanto la industria, y él decía, es que todos los que participamos en la edición número 1 o número 25 de Spider-Man merecemos cierto grado de reconocimiento. No solo soy yo, no solo es el dibujante, sino que son todos, desde el que el güey que imprime, desde el güey que va y recoge los cómics y los entrega, todo el mundo. O sea, él reconoció la industria del cómic como un negocio, entonces eso también es sumamente reconocible. Pues sí. Bueno, para cerrar... ¿Qué otro ídolo te ha dolido que se muera del arte pop? Por ejemplo, bueno, o en general. Por ejemplo, a mí Carrie Fisher, cuando se murió, que también a los geeks nos dolió muchísimo. Carrie Fisher es la princesa Leia. Cuando se murió, pues sí dolió un poco, güey. ¿Por qué? Porque se fue uno de los grandes... Leia, es la princesa Leia, güey. O sea, como dice Ross, esa es su fantasía sexual de niño, güey. Yo creo, para mí, por ejemplo, Robin Williams, a mí me dolió mucho. Me dolió, uno, por cómo se fue. Un suicidio es un tema muy delicado y no es fácil. Y, por ejemplo, decir, es una persona que sí... Digo, es como la historia de Pagliacci, güey. Una persona que tanto te hacía reír, estaba triste por dentro, estaba mal por dentro. Era el doctor Patch Adams, güey. Por eso te digo, o sea, yo creo, a mí me dolió mucho cómo se fue, se suicidó, estaba en depresión, estaba tomando medicinas, y digo, ok, ¿qué yo hubiera dado por sacarle una sonrisa? ¿Sí me entiendes? Decir, esa persona que yo veía en las películas que decía, este güey es el güey más simpático del mundo. Tú fuiste Jumanji, güey, gracias. Exacto, por haberme regalado Jumanji. Por eso te digo, yo que hubiera dado por yo ayudarlo, por saber que lo apreciamos, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Para mí Robin Williams, que te digo, cómo se fue, me dolió mucho, mucho. Y ya estamos llegando a un punto que por lo menos desde nuestra perspectiva, cada vez va a empezar a ver más de estos huequitos. Por ejemplo, tú decías hace rato el actor de Gandalf, que es Ian McKellen. Uy, no, cuando se muera me va a doler porque no, o sea, fue Gandalf, fue Magneto, y ya, güey, con eso, ¿qué más quieres? No, pero hizo un chorro de películas más, era un super actor. Por ejemplo, cuando se murió Christopher Lee, que Christopher Lee es Saruman, es el papá de Willy Wonka en la nueva, o sea, salió en 200 películas, su voz era icónica y el güey fue un ex espía de la KGB, de MI6. Del MI6. O sea, él era un James Bond. Él era el James Bond original, sí. O sea, lo que quiero decir es que tenemos muchos ídolos ahorita que ya se nos van a ir, güey. Jack Nicholson, que también tiene problemas de Alzheimer, tiene mucho, y también fue el primer Guasón, güey, y es otro de los grandes que se nos va a ir. Joaquín Sabina, Joaquín Sabina, que en otro género de arte, güey, se nos va a morir y va a dejar... Pero es otro de los que también su legado lo tocó vivirlo en vivo. O sea, ese güey no se va a morir arrepentido. Y eso también me da cierta como tranquilidad. Sí, o sea, él vivió su vida y como quiso. Y como dice en la de Pastillas para no soñar. O sea, si tú quieres vivir 100 años, no vivas como vivo yo. O sea, lo que quiero decir es que sí, como tú dices, obviamente sí vivió su vida, disfrutó. Pero
digo, yo no quiero que mis ídolos se mueran, güey, o sea. Sí, porque, y cada vez, o sea, yo creo que es la parte de la vida, seguramente mi abuelo tuvo los suyos, mi papá tiene sus ídolos que se les han ido muriendo, pero nosotros cada vez nos acercamos un poquito más a los que fue nuestra niñez y se van muriendo. Es decir, ahorita mencionamos 3, pero van a venir muchos más que nos van a empezar a doler. O sea, a mí, por ejemplo, yo no crecí con Tom Petty y me dolió. Me imagino que alguien que creció con la música de Tom Petty fue algo sumamente doloroso y yo creo que ese es el tema más claro. Hay que valorar también a los artistas porque son gente que trabaja por el aplauso, son artistas, o sea, ellos trabajan por reconocimiento, entonces hay que consumir sus obras, hay que escribirles de repente en Twitter que los admiras, suena tontería o fandom, por ejemplo, hay algo que digo, y lo voy a mencionar porque es algo que está pasando hoy, no sé si tú supiste lo de Alfonso Cuarón, lo de Roma, que dices que ahorita que Cinépolis no quiere pasar su película por lo de un Netflix. plazo de 90 días porque los derechos son de Netflix, y yo digo, a ver, es tu director, y aparte dicen que Roma es la película más chingona de este Cuarón. Yo lo que digo es, a ver, son los dos cines más importantes de México, y si no es que es los únicos. Apoya a tu contenido, apoya a tu gente. Por eso se van a otro lado. Vas a ganar dinero, idiota, ¿sí me Sí. entiendes? O sea, lo que quiero decir es que como no tú hay que dices, pensar que nuestros ídolos son eternos, algún momento van a dejar de Exacto. chambear y como tú dices, o sea, ¿Y ellos cuánto viven de lo que sí, hacen. ¿Y cuánto dejan de producir? Porque no se les reditúa como debe ser. Entonces, yo creo que todo mundo, en este mundo donde ya ahorita no necesitas favorecer a las grandes cadenas para apoyar el contenido de alguien, hazlo. Por ejemplo, Guillermo del Toro, todo el mundo le rechaza siempre sus proyectos. Y el güey buscaban, por ejemplo, el tema de la ay, esta es la de ¿El la laberinto zoofilia. del fauno? No, la de la zoofilia. Ah, güey. la de la forma del agua. La forma del agua fue un proyecto que él le tardó La 10 años zoofilia. en sacar. En vez de decir el amor, Sí, no, la te zoofilia. mamaste. Pero, o sea, fue un proyecto que le tardó 10 años en sacar porque no tenía recursos para hacerlo. Ahorita hay muchas formas de apoyar también a los artistas que admiramos para que sigan produciendo cosas. O sea, es como la música. Si tú dejas de ir a conciertos, de comprar música original, de O todo, sea, lo van a dejar de hacer, güey. mira, ahí te va, y regreso con esto de Alfonso Cuarón porque me da mucho coraje. De hecho, lo saca en su tweet, en su Twitter, perdón, y saca en un tweet que en Polonia y en Corea del Sur están pasando su película en más salas que aquí en México. Daniel, qué pena me da. O sea, me da pena ajena que tratemos así a nuestros directores cuando las películas culeras que salen, las mexicanas, de que las comedias románticas, porque es lo único que ya sale en México, Sí, la de güey. soy O gay y sea, mi papá no me ajá, quiere. Sí, Y- Mi Reyes contra Godines, esa Sí. es la nueva, o sea, por favor. Sí, entonces es cuando debemos empezar a... José Ramón, por favor. Sí, o sea, no, igual le dices, ay, es que lo que yo haga no va a ser un cambio. Creo que no, un granito de arena puede hacer que tu artista favorito haga un cambio. Por decir, yo estaba viendo el otro día, yo sigo un chorro de artistas que me gusta encontrar en internet y te metes a Spotify y tienen 20,000 escuchas mensuales. Pues obviamente si sumas uno y lo compartes, puede ser 20,050. Como el sillón Como sillón nuestro cast, podcast. estamos en Spotify y en YouTube, por favor, consúmanos. Compartan, necesitamos dinero. Y si quieren alguna que los representemos, digo que hagamos publicidad, con todo gusto, ¿eh? Les pagamos 50 pesos también. Sí, nos comparten. Bueno, está bien, sí, Sí, está bien. Sí, yo los jalo, pago, jalo. yo los pago. Sí. Este- De hecho, ok, quiero presumir esto. Hace poco le presumí a Daniel, porque obviamente yo soy el técnico, yo soy el que maneja todo. Le presumí las estadísticas y llegamos a las 1,000 vistas, bueno, a las 1,000 escuchadas, tanto en YouTube como en Spotify juntos. Quizás Y 100 son mías y 100 son tuyas. Probablemente, pero aún así, pues 1,000 son 1,000, papá. Y les queremos agradecer. Yo, o sea, obviamente no es de lucro este hobby, pero agradecemos mucho que nos escuchen. Y probablemente algún día seamos Alfonso Cuarón, papá. Sí, o igual y yo mañana me muero, güey, y van a decir, no mames, es que lo debimos haber aprovechado en vida. Exacto, y, exacto. Bueno, Ok, nomás quiero cerrar. Stan Lee, Excelsior, descansa en paz. Mereces todo en la otra vida, si existe. Pero aquí te admiramos y tu vida va a trascender. También Steven Hillenburg. y dejan en buenas manos el legado que hicieron. ¿Por qué? Porque vemos gente que estamos realmente enamorados de su obra. Exacto. Y quizá no nos escuchen ellos porque ya están muertos, pero seguramente nos van a escuchar sus hijos y van a agradecer
el apoyo que tenemos los fans y hay que seguir compartiendo, hay que seguir consumiendo. Estamos en un mundo consumista, en un mundo capitalista y consumista. Hay que consumir cosas chingonas, como dice el Chicharito, güey. Ok, Daniel, eres un fifi. Soy un en adelante fifi. ahora el sillón no se llama Fifi y Chairo. Sí, el sillón fifi. El Fifi y Chairo. Bueno, Bueno, cerramos este tema y ahora vamos a empezar un poquito algo más anecdótico. sí. Bueno, Axel y yo, a pesar de que piensen que somos unos huevones, que ¿Qué quizá- tal vez lo seamos? Ajá. También tenemos una historia laboral ya marcada. Yo a mis 25, tú a tus 23 años, ya tenemos algo recorrido, ¿no, güey? Entonces, yo le platicaba a Axel ahorita hablando del tema, que pues tenemos algunas experiencias godines, bueno, por mi parte más godines y tú de trabajos. Axel tuvo un trabajo que yo no se lo deseo a nadie, o sea, y lo respeto un chingo, pero tú trabajaste en el cine, güey. Y todo el mundo de Sí. adolescente dice, ¿qué chingón Y trabajar no en en el el cine? cine, en Cinemex, papá, ¿eh? O sea, no, y de las plazas outlet, papá. Sí, donde las películas no las pasaban en inglés. O sea, yo de repente le decía a Axel, güey, quiero ir al cine, pero es que no pasan películas en inglés. Porque los cines outlet aquí en Guadalajara están en una zona, digamos, popular. Entonces, ustedes saben que los cines los segmentan. Entonces, en los cines y está ojete lo que voy a decir, pero está comprobado. En los cines donde hay mayor influencia económica, es más normal que saquen películas dobladas dobladas o de películas por segmentos, sí, o exacto. o más películas de otros países. Sí, claro. Pero en los cines más locales o en los cines más regionalizados, está cabrón encontrar las subtituladas, güey. Y te cabe destacar que las plazas outlet, si hay plazas outlet en donde vives, están afuera de la ciudad. O sea, las plazas outlet de aquí de Guadalajara están al lado de Tlajomulco. Y esto sí, así sin tapujos, Tlajomulco apesta. Y, por ejemplo, cuenta la historia, güey, de cuando llegó el cabrón que te preguntó los subtítulos. El güey que llegó y que te dijo, oye, ¿está Avengers? Y tú, pues sí, está Avengers. Ah, bueno, mira, a mí me tocaron 3 películas muy importantes, de las cuales te va a sorprender cuál fue la más importante, porque la que más llenaba, obviamente, como tú dices, volvamos a hablar en el público, Rápido y Furioso 1000 Sí. fue la que más pegó, Sí. pero una de ellas fue Avengers 2. Entre más gel te pongas, más... la gente que más se pone gel es la más aficionada a Rápido y Furioso. Y te voy a decir la verdad, obviamente, y no solo fue una, fue 1000 personas que el hecho de que estuviera subtitulada era un problema. Me decían, ay, no está subtitulada, no, ¿está en español? Sí, está en esta. ¿Y por qué era, güey? Pues porque era Tlajomulco, güey. Y porque le daba hueva leer los subtítulos. Exacto, porque me decía, ay, no quiero leer subtítulos. O, por ejemplo, me tocó muchas veces, aunque ustedes no lo crean, que oye, ¿cuál me recomiendas? Y pues obviamente, pues mi yo mamalón decía, está tal película, no, o sea, es muy buena. Lincoln. Es de suspenso y bla, bla, bla. Ay, no, pero no tienes como una acá de acción. Y yo, bueno, está Rápido y Furioso. Ah, esa. Y, o sea, obviamente me tocó de los dos lados. Del lado, pues lo odio decirlo, maldito clasista, pero del lado más naco hasta el lado más fresa, que me acuerdo que una vez yo trabajaba en la tienda y me decían, ¿tienes palomitas light? Y obviamente en las plazas outlet no había palomitas light, güey. Y yo decía, en Cinépolis sí hay. Y yo, así, yo en mi mente, pues ve a Cinépolis. Sí, y de repente te tocaba gente que te maltrataba, güey. Güey, una vez, y esta fue la que más me dolió, así que estaba temblando de coraje, así me puse como José José. Obviamente, otra vez, en las plazas, en ese cine, pues estaba de moda el cine 3D, güey. Y Daniel incluyéndose, y ustedes no sé si están escuchando, pues les pegó lo de, ay, me quiero robar los lentes 3D, pero a nosotros nos lo cobraban, y lo teníamos que contar. Y haz de cuenta que cuando salían del cine, pues nos dieron la orden de, oye, no podemos perder estos lentes porque son nuevos lentes, están pues chidos y no los podemos perder. Quiero que cuando salgan todos, les exijas que te regresen los lentes. Porque todos los que entraran a la sala tenían que agarrar sus lentes, güey. Exacto, los tenemos que entregar. Y obviamente todos los limpiamos al final, o sea, yo me quedé hasta las 3 de la mañana limpiando todos los lentes. Aparte, eso también, los horarios eran de la chingada. Sí, Yo creo que güey, llegas o sea, a las 2 de la mañana a la casa, sí, güey. entraba a las 7 de la noche y salía a las 3 de la mañana. Y pagando 16 pesos la hora. O sea, lo siento Cinemex, pero negrean. Y haz de cuenta que están saliendo todos y pues obviamente yo estoy al lado de la cajita donde metes los lentes y ¿me puede dar sus lentes? Ah, sí, sus lentes, bla, bla, bla. Llegó una señora que no es broma, yo la vi saliendo, o sea, que estaba saliendo de la sala, perdón, y vi que metió sus lentes en la bolsa. Y no una, eran 2. Metió sus 2 lentes en la bolsa
Y obviamente, pues yo lo vi y le dije, señora, sus lentes, por favor. ¡Ay, los dejé en el asiento! Y yo, nos habían dado orden de que si decían eso, decía, oye, puede regresar porque si no se los voy a tener que cobrar. Y obviamente les dábamos como un cobro muy pasado de lanza para que nos dieran los lentes. O sea, que eran como 150 pesos por los lentes. Le dije, ¿puede ir por sus lentes, por favor? Es que no sé, si pierde usted los lentes se los voy a tener que cobrar. La señora se me quedó viendo, sacó los lentes de su bolsa y hace cuenta que me los extendió su mano para dármelos. Y yo cuando extiendo mi mano, los tira al piso y se va. Obviamente todos vieron, así se estaba haciendo una fila porque estaban, y yo así. Y recógelos, gato. Y se fue y ya yo agarré los lentes y pues los metí, pero por dentro dije, qué basura de persona eras, güey. Sí. O sea, desde encontrar pañales, Daniel, pañales usados, condones usados, Daniel, o sea... El cine es el motel de los pobres, güey. Daniel, era impresionante, o sea, en verdad... qué gente, o sea, y digo, está bien, a mí me ha tocado dejar... Por ejemplo, yo trabajé, perdón que te interrumpa, pero pues es que ya te robaste el micrófono, culero. Yo trabajé un tiempo, aquí había un bar enfrente de mi casa, aquí enfrente de su casa, y era un bar de alitas, no sé si te acuerdas, los WW Claro. Ribs, de un gran amigo mío que hace mucho que no veo, pero le tengo mucha estima, Ricardo García. Y Ricardo, pues yo me iba a emborrachar muy seguido a su bar y de repente pues nos hicimos de mucha confianza. Y él sabía que pues yo trabajaba de bodeguero en ese entonces pues lana siempre me hacía falta. Entonces cuando era un bar de lucha libre y cada una vez al mes había un evento grande o los clásicos o había como 2 o 3 eventos al mes muy, muy importantes. Entonces ese güey para no pagar un mesero de más me decía, oye, ¿te quieres ganar una lana más? Te pago lana y te fío cheves. Entonces yo decía, güey, súper mega jalo. Pero también hay que ir a Tlajomulco, güey. Entonces, pero estaba entre Santa Anita y el Santa Anita del pueblo y el Club de Golf Santa Anita. Entonces, iban los niños muy fifís, iban, o sea, gente pues que era su comida de domingo. Güey, ¿qué gente más pedante, güey? O sea, de repente, o sea, chavos que tú veías que se bajaban de su Mercedes y sus BMWs y todo, y cuando tú le dabas la cuenta, te decían, te portaste muy bien, te voy a dar propina y te dejan 2 pesos. Qué hijos de la chingada. O por ejemplo, de repente que los niños se vomitaban en los baños y pues tú tenías que ayudarme a limpiar y pues de repente te trataban muy mal y tú decías, güey, o sea, yo no trabajaba por necesidad, yo trabajaba por hacer el paro a mi compa y porque pues quería una lana. Pero decía, güey, o sea, ¿por qué la gente se comporta así? O sea, yo estoy prestando un servicio, güey, no le estoy haciendo un favor a nadie. Entonces, sí me tocó también, de mesero se vive la chingada y les voy a dar un consejo. Nunca, jamás insultes a alguien que maneja tu comida. Claro, ¿Por obviamente. qué? Porque tú no sabes lo que pasa en la cocina. Mi abuelo era muy grosero con los meseros. Le dije, ¿no sabes cuántas veces se han limpiado las nalgas con tu carne? Completamente. Porque sí pasa. Que te escupan, güey, es lo de menos, güey. Al final de cuentas en la plancha todo se quita. Hacen cosas atrás de la cocina. Y no digo que en el restaurante yo trabajaba, realmente éramos muy respetuosos. Pero tenía un compañero, Manuel, que me decía, güey, en otros restaurantes hacemos unas cosas que te asustas. O sea, mi papá trabajó de mesero y me decía que él en su momento, cuando él tenía un antro, que eyaculaban en los tragos, cosas así. Qué chingados, güey. Güey, o sea, entonces no te metas con eso, porque también te metes con personas que tienen o sea, que tuvieron un día la chingada y llegas tú y le mientas la madre Sí, porque... claro, porque ellos también están trabajando un turno de 7 horas, güey. Sí, y donde tienes 80 personas para atender las 2 personas y una en cocina, pues obviamente se vuelve muy complicado. Yo sé que el servicio, si vas a prestarlo, tienes que darlo, pero no siempre, o sea, son situaciones que pasan, que tienes que manejar y está de la chingada. Entonces, hay ciertos trabajos que todos son bien honrados, pero desafortunadamente la gente que pide ese servicio hace que sean de la chingada, güey. Sí, no, y bueno, ahora sí te voy a decir la contraparte, o sea, me ha tocado gente que, pues, o sea, gente muy amable, o sea, obviamente en el cine, por ejemplo, una anécdota X, cuando se llamaba la hora rush, que era cuando había un chingo de gente y era un domingo a las 5 de la tarde y había filas y así. Y por ejemplo, yo cuando trabajaba en la cafetería donde hacían las chapatas y el café y todo eso, me tocaba donde teníamos tanto trabajo que para no tenerlos esperando les decíamos se los llevamos a su sala cuando todavía no existía ese servicio. Sí, está bien. Y me tocaba que yo llevaba y se los daba, sí, y me querían dar propina. Obviamente en nuestro giro nos decían, no acepten propina, no se puede. Y decían, no, en serio, muchas gracias, quédatelo. Y yo,
no se preocupe. Y así me metían el billete en la bolsita y decía, gracias. Y eso está sí. muy chingón porque es gente que agradece ese Por extra eso te que se digo, da. ajá, o gente que simplemente, o sea, de que había muchas veces donde, oye, ¿qué promociones tienes? Y pues tú te tenías que memorizar porque era como tu tarea de trabajador, de, tengo este combo que no sé qué, no, pero ¿sabes qué? Tengo este combo, o cuando estaba en taquilla dando los boletos, hoy hay 2x1, no se le olvide, muchas gracias, y así de que te decían, en serio, o, por ejemplo, eso sí fue falta mía, pero una vez, llegó un soldado y me dijo, oye, ¿tienes descuento para soldado? Y no había descuento, y le dije, no, o sea, y de hecho sí había por ley, pero no sé por qué no tenía en el sistema, le dije, no, pero le puedo dar descuento, le voy a dar descuento de tercera edad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Pues, o sea, digo, obviamente, pues sí, me estoy echando flores, pero Son las cosas que también la gente que te hace más fácil tu chamba, uno lo agradece. Exacto. Yo trabajaba, por ejemplo, cuando yo me cereaba, que no fue mucho, o sea, ni siquiera yo trabajaba de bodeguero, pero trabajaba, eso era como un hobby, porque yo iba por diversión, y mi compa me hacía el paro a mí, no que yo lo hiciera a él, porque él seguramente iba a conseguir a alguien más. Pero te la pasabas muy chingón, entonces también tiene su lado malo, ahorita platicamos las historias bizarras, pero también cuando, yo siempre le he dicho, y se lo digo con los Ubers o con todo, si es gente que te está prestando un servicio, no te está haciendo un favor. Exacto. Entonces tú también como cliente tienes la obligación a comportarte como ser humano, No, güey. y te voy a decir, algo que a mí me sorprende mucho, o bueno, me sorprendió mucho, que ahorita lo veo en retrospectiva, fue que todos mis compañeros, digo, yo trabajaba porque mi papá me obligaba a trabajar, tenía 16 años. Pero no pagaban ni tu escuela, ni pañales, ni nada, yo tenía compañeros que tenían 2 hijos y que ya venía el tercero y que su pareja también trabajaba ahí y decía, pues bueno, puedes estar, es lo único que puedes hacer, ok, está bien. Pero aún así vivían de ese servicio y lo hacían impecable, o sea, ellos se sabían todos los combos, así todo, y se trataban bien y empezaban con muchas gracias, o sea, y tenían que sonreír, o sea, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un Pollo Pepe a veces a trabajar cerca de donde está la oficina, y hay un tipo un mesero de Pollo Pepe que es el mejor, o sea, que dice que parece que ama su trabajo, y te digo, probablemente no gana bien, pero lo hace, ¿sí me entiendes? En ese tipo de trabajos de servicios, cuando veas a alguien que no solo que da un extra de lo que tiene que hacer, aprécialo. Sí. Porque, digo, tú y yo lo hemos vivido, no es fácil trabajar en un tipo de ese giro. Obviamente cualquier trabajo es digno, pero ese tipo de cosas, apreciar a un buen mesero es lo mejor que puedes hacer. Porque tal vez si tú nunca has sido un mesero, tú nunca has trabajado en un cine, pero echarle, como tú dices, darle ese extra cuando no vale la pena, porque en verdad no vale la pena, está cabrón. Sí, y también es cuando tienes que valorar el trabajo de los demás de verdad. Insisto, nadie trabaja por gusto, todos nos encantaría estar haciendo otras cosas que estar trabajando, sin embargo lo hacemos por necesidad o lo hacemos por una situación de aprendizaje, lo que sea, pero de verdad la gente que se esfuerza y da ese extra, se le debe aplaudir con propinas, con una sonrisa, con lo que sea, porque de verdad está la chingada de repente de haber tenido un día de la madre porque te peleaste con tu novia, con tu papá, con tu hermana, con quien quieras, y al final de cuentas, de todos modos tienes que ir a presentar una buena cara. Y si lo logran hacer, se tiene que aplaudir. Tú no sabes lo que hay detrás de la persona que te da el servicio. Y eso lo aprendí también después. Que, por ejemplo, crecimos, obviamente, Axel y yo. Y Axel se mete a trabajar en un juzgado. Y yo empiezo mi recorrido ya profesionista. Y empiezo de becario en una empresa transnacional muy chingona. Yo amo esa empresa en FMC. Y tú trabajas en el juzgado número... Segundo de lo penal. Yo empecé ese trabajo por conocimiento. Digo, obviamente, lamentablemente en muchos trabajos yo era meritorio, que significa eso, que no me pagan. Y obviamente me dieron la chance de hacer mi servicio, así que le digo mi servicio, pero realmente empecé trabajando ahí porque pues dije, es chamba, pues le doy. Y sí me pagaban de vez en cuando, pero te voy a decir la diferencia entre ese trabajo y el otro, que seguía siendo gato, o sea, seguía siendo pues yo menor. Mucha gente va con miedo a los juzgados. Y incluso si me veían a mí sacando copias... Y güey, trabajas en Puente Grande, exacto, cabrón. ¿Cómo está Licky? Así, y la diferencia fue que sí eres servidor público. Y tienes como... Más bien, la gente te ve como con un sentido de que este güey puede hacer que me puede arruinar la vida, ¿sí me entiendes? O en este caso, como él a la cárcel.
y me hablaban o sea, siempre era como de que, ¿cómo estás? ¿Cómo está licenciado? Y me hablaban con respeto y cosas así. Obviamente los abogados... Es que ahí cambia mucho, Axel, o así lo sentí, por lo menos yo en la experiencia de mi trabajo actual y de tanto también de mi experiencia en FMC, era que a diferencia de cuando me tocó meserear o me tocó ser bodeguero, el cliente era la bronca en ese entonces, el cliente era el maleducado, el cliente era el ojete. Aquí los compañeros se vuelven los ojetes o el ambiente de trabajo completamente son los culeros. Y es cuando tú dices, a ver, yo trabajaba en un lugar donde pues igual la gente no tiene la formación profesional ni la educación que tenía en el otro. Sin embargo, aquí mi problema no es el cliente, porque el cliente tú le estás dando un servicio y el cliente te está buscando y te busca hasta medio tratar bien porque dices, este güey es el que me va a hacer que ganes un descuento o tenga algún beneficio como tal. Pero los compañeros son los que de repente ponen trabas y porque hay gente amargada en este pinche mundo, güey. Y eso a mí es lo que de repente yo no entendía, que yo iba de becario y de repente había gente que me trataba súper bien, pero había gente que te hacía mala cara, güey, que te decía, eres becario, vales verga. Ajá, exactamente, que te abría por ser becario o nada más por sus pinches huevos no te atendía o no te ayudaba a hacer lo que tú también venías a hacer, que era tu trabajo. Exacto. O sea, tú no venías a hacerlo tampoco de favor. Tú venías sí, de que te quería hundir, o sea, nomás por ser inferior. Por ejemplo, y eso me llama mucho atención. Mi jefa, Jacqueline, es la persona más increíble que yo conozco, es la que yo le debo gran parte de lo que soy como profesionista. Y de repente me daba tips, me decía, es que tienes que ir con fulanito tal. Voy a decir un ejemplo, por si alguien me está escuchando, que no es una persona. Ve con las de recursos humanos o con los de sistemas o con atención a clientes, pero no se los digas así porque se sienten. Y yo decía, güey, pues que no le estoy haciendo ningún favor. Sí, pero ahí va uno con su cara y, hola, ¿me puedes ayudar en esto? Claro. Toma un chocolate. Güey, ¿por qué tienes que hacer eso? O sea, realmente no estaba chingón. Gracias, me hiciste un favor, te debo algo, te debo una cena o algo así. Y la gente, ahí es cuando te das cuenta y dices, no por tener más educación, hablo académica, significa que seas mejor persona o que seas una persona mucho más pensante, güey. Claro. Entonces, a mí me acuerdo que yo en FMC tuve grandes oportunidades, pero también me tocaba gente que le marcabas y decías, tú eres un gato, a mí plásame a tu jefa. Y pues tú nada más pasabas la llamada y ahí es cuando mi jefe decía, oye, es que él tiene toda la responsabilidad de tomar la decisión. Y les cambia la cara, güey. Pero claro, ahí es donde a mí yo me di cuenta que el problema en las empresas es que hay tanta competencia interna, o en los juzgados, o en cualquier ambiente laboral, hay tanta competencia interna que buscan hundir al otro para que tú salgas adelante, güey. Entonces está la fregada eso, güey. Yo te voy a decir mi experiencia. Mira, si hay algo que yo aprendí es que hay... En el juzgado había un chingo de carga de trabajo, o sea, y obviamente cada expediente era la libertad de una persona, en este caso porque era un juzgado penal. Llega un punto donde por la carga de trabajo o por la frialdad o por la cotidianidad del trabajo, obviamente pues yo estaba muy impresionado, pero de que, ¿cuánto va a ser? 70, o te estoy diciendo una pendejada, 70 años de cárcel, sí, ok, no, 75. Y yo así como, güey, le sumaste 5 años de vida más a esta persona que va a estar, pues lo que haga lo que haya hecho, lo hizo. Pero lo que quiero decir es que cuando era la vida de una persona y yo dije, güey, lo está manejando con una fila, como dicen, como los doctores. Pero hay algo que yo sí respeté mucho en todos los sentidos, fueron 2 cosas. Una, obviamente yo iba a sacar copias a lo estúpido, yo iba a coser expedientes, yo iba a... Cuenta rapidísimo, todavía tenemos tiempo, a grandes rasgos, que tú tenías que taladrar, güey. Sí, como los expedientes eran muy gruesos, yo tenía que hacer un taladro como ustedes literal, lo imaginan. Un taladro de casa, güey. Para hacer hoyos, para coser. Lo que quiero decir es que hubo 2 cosas que a mí me impresionan mucho. Una, obviamente el juez no, pero desde el secretario, que es como la mano derecha del juez, el secretario cosía, o sea, el secretario hacía cosas que yo hacía y me decía, déjame te ayudo. Obviamente yo le ayudaba a él, pero no menospreciaban mi trabajo porque ellos sabían que yo los iba a ayudar, que yo viajaba hasta Puente Grande, hasta la cárcel y así. Y es algo que yo aprecié mucho porque no menospreciaban lo que yo hacía. Y es que hay gente muy chingona que también entiende que tú también estestás empezando a hacer tus cosas y te ayuda. O sea, en lugar de ponerte el pie, hay gente que te da la mano. Sí, ellos me decían, yo estuve en tu lugar. Y me dijo, y siempre me decían, de hecho había el licenciado Pepe, que siempre me decía,
donde tú estás, yo estuve. Y por eso yo comprendo que tú te estás sacrificando y esto, y a veces hasta me pedía perdón porque pues obviamente no me pagaban. Y otra cosa que a mí me sorprendió mucho. Tiempo, antes de que cambies de eso, a mí lo que me gustaba es que, lo decía hace rato, hay mucha carga de trabajo. En todos los lugares, en todas las oficinas funcionales de cualquier giro, todo el mundo tiene trabajo. Y hay los que se escudan diciendo, es que tengo mucho trabajo, no me estés molestando. Y hay los que dicen, tengo mucho trabajo, yo sé que tú también tienes mucho trabajo, entonces te voy a ayudar para que ambos tengamos un flujo importante. Sí. Entonces, a mí de repente me gustaba mucho que en la empresa donde yo trabajaba, sí me daban responsabilidades. Entonces, el tener que ir a lamer botas, a mí me frenaba y frenaba a mi jefe y frenaba a mi Sí, departamento. claro. Entonces, el que me decía, decirle, oye, ¿estás muy ocupada? Me decía, sí, pero ¿qué necesitas? Exacto. Oye, esto, lo saco rápido, tú haz esto y yo te ayudo con esto. Y mira, Eso es sí. es trabajo en equipo. O sea, y no tengo que juzgar de que yo tenga un puesto gerencial y tú seas un becario. Tu responsabilidad es tan Exacto. importante como la mía. Y yo sé que todo el mundo tiene diferentes formas de verlo, pero eso está bien chingón, güey. O sea, Sí. que se ayuden para que ambos salgan bien en el tema, que es una responsabilidad de ambas partes. Mira, si yo hay algo que aprendí en ese trabajo del juzgado es que no te miedo preguntar. O sea, si tú estás así, digo, ¿qué hago? Y soy nuevo así, que no te dé miedo preguntar. Siempre va a haber alguien que te quiera, Exacto, que te va a ayudar. Y también va a haber alguien que te ponga la puta Exacto. pata. Obviamente, o sea, me ha tocado así de que, oye, ¿me ayudas? Y dice, "Ah", y me ayuda, o sea, que suspire, que dice, puta madre. O sea, pero me ayuda o me explica. Que no te dé miedo porque, pues, obviamente, pues, él estuvo en su lugar en algún momento. Ahorita que me interrumpiste, la segunda cosa en el juzgado que a mí me sorprendió mucho fue que a gente de escasa, o sea, de ignorancia, de escasa conocimiento, de gente, o sea, el albañil que nomás iba a decir, yo nomás vengo a firmar porque ya quiero salirme de este pedo porque me cacharon fumando mota. A ese tipo de personas que lo veías con miedo, siempre lo trataban bien. O sea, más bien al que siempre tratábamos mal, o al que siempre decíamos, ok, te frenamos porque te frenamos, era al abogado prepotente, al abogado mamón que se acercaba con el juez y decía, oye, o sea, ¿sí me Soy entiendes? fulanito de tal, sobrino de Conozco tal. pero a la persona que realmente lo necesitaba, no es broma. Y bueno, esa es mi experiencia. Casi todos los del juzgado siempre se sentaban y le decían, estamos haciendo, o sea, le explicaban todo lo que le hacíamos, o sea, como que para decir, estamos trabajando para ti, ¿sí me entiendes? Y no lo retrasan como podríamos llegar a pensar de que, es que en el gobierno nada más hacen güeyes. O sea, realmente trabajan con lo que se puede. Exacto. Entonces, es tanta la carga de chamba que no se puede liberar las cosas como Oye. son. Por ejemplo, yo sí quiero agradecer porque de hecho es oyente de nuestro programa, Monse. Ella es una historia que me gusta mucho. Ella, cuando yo entré, ella era recepcionista en FMC y ahorita está en tema de atención a clientes. Y ella era la que siempre me ayudaba porque yo de repente no me acuerdo los nombres, soy muy malo. Yo llegaba y le decía, oye Monchis, ayúdame con esto. Y ella me decía, ella te puede ayudar con esto, esto y esto. Y ella de repente me hacía hasta paros. Y así como ella, hubo un chingo que de repente te ayudaban porque entendían que tú también estabas aprendiendo y tú traías una presión también de no cagarla porque pues no querías perder la oportunidad que estabas recibiendo por primera vez. Claro. Y en mi caso particular, cuando entré a FMC, yo entré de alguna manera por paros, porque al final de cuentas estaba relacionado con el negocio familiar y por lo que sea. Entonces, mucha gente, inclusive había un grupo de becarios, yo entré como a la cama de becarios, y todos los becarios eran de diferentes escuelas. Yo era del ITESO, habíamos 2 del ITESO, habían 2 del TEC, y todos los demás eran de UDG. 2 escuelas de gobierno y una escuela de gobierno y dos escuelas privadas y 2 de las FIFI de aquí de Guadalajara. Entonces, de repente, como yo entré por paros, de repente hubo como una tendencia a chingarme porque decían, es que este güey no lo necesita, este güey está acomodado, este güey es un inútil. Y yo nada más iba a hacer mi chamba. Realmente yo sí iba porque mi papá no me daba ni un peso y yo estaba empezando a hacer mis pininos en el medio donde iba a trabajar. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que también hay muchas envidias dentro de cualquier negocio. Entonces me decían, es que este güey ni necesita la lana, entonces vamos a buscar cómo chingarlo. Entonces yo empiezo a crecer y yo sentía como que, por ejemplo, yo me sentaba a comer solo y todos los becarios se juntaban, iban a pistear y todo. Igual y yo no puse mi parte, pero yo me sentía abierto. Yo me llevaba con los grandes de la oficina. ¿Por qué? Porque pues yo buscaba, con la gente que me trataba bien, yo los trataba súper bien. Entonces también ahí me di cuenta que es un tema, desafortunadamente, cualquier negocio es manejado por humanos, entonces tiene sus sentimientos de envidias Sí, y recelos, güey. Completamente de acuerdo, pero
sí hay algo que también aprendí, es que si trabajas y sabes trabajar, eso lo notan. O sea, digo, muchas veces la vida es injusta y obviamente hay casos no aislados, sino muchos casos donde, pues, como tú dices, el que tiene la palanca, pero si tú eres el que está trabajando, o el que, o sea, ellos notan que tú trabajas, o sea, te digo porque a mí me delegaron muchas responsabilidades, pueden ser tontas, ínfimas, o sea, o irrelevantes, pero de que, o sea, por ejemplo, a mí me decían, a mí me daban tantas responsabilidades porque era efectivo en ese sentido de que me decían, oye, tú me cumples, vete para allá porque me urge esto, y pues yo obviamente iba de pendejo así, sí, claro, o sea, pues, porque pues me gustaba sentirme utilizable. Y te ganaste la confianza de un chingo de gente. Es lo que quiero decir. Pero por tu trabajo, no por tu... Iba a decir tu cara bonita, pero pues no la tienes, a mí güey. no me pero... pasó eso. Pero estoy seguro que a ti también te pasó. Que a ti también te confiaron ciertas cosas porque eras efectivo. No por ese tipo de cosas. Es a lo que voy. O sea, en cualquier lugar, pues échale ganas o muestra que vas a trabajar. Y sí, vas a tener... Siempre vas a encontrar trabas. Pero pues si eres efectivo o si le echas ganas o vas con ganas de aprender, eso es el plus más grande. Y para yo creo mí. que también, o uno de mis consejos sería, puede que sea tu trabajo el de sacar copias, pero, y suena Sí. muy trillado, pero sé el mejor sacando copias y piensa que tu Exacto. trabajo va a trabar lo de alguien más que igual es algo más importante que tú. Exacto. Entonces, eres el primero en empezar la cadena de trabajo donde lo tuyo es tan importante como el que toma las decisiones. Entonces, esa es la parte del compromiso profesional que cada quien tiene y al final de cuentas yo creo que el tiempo hace justicia. Entonces, lo que a mí me molestaba mucho de mi vida Godínez era el tener que, esa parte de la dirección jerárquica de hacia abajo, donde entre más abajo eres más pendejo. Eso Sí, es claro. automáticamente. Y de repente hay veces que hay personas que lo valoran así, como tú dices, los abogados mamones te dicen, yo no quiero hablar contigo, quiero hablar con tu secretario, o con tu jefe, o con Lo quien que sea. sea. Y pues no está chido, güey. ¿Por qué? Porque tú eres un chavito, sí, igual y estás bien meco y estás bien güey, pero tú quieres hacer las cosas y seguramente estás preparado para hacerlo, porque si no, no te hubieran puesto ahí. Pero eso sí, también me ha tocado los abogados más colmilludos que se hacían amigos de los meritorios, güey. ¿Por qué? Porque los meritorios éramos los que te facilitábamos las cosas. Claro. Era como de que, oye, ¿me encuentras Ponme mi caso arriba, por favor. Exacto. Oye, me urge esto, güey, ¿me ayudas? Ah, sí, claro. Y llegabas, y obviamente antes no lo hacías, o sea, digo, por lo menos yo no lo hacía, y pues sí me ponía el billetito aquí, y yo decía como, pues a huevo. Y obviamente lo veía, y pues decía, O sea, eras corrupto, sí. güey. Pues no era corrupto, se llama impulso procesal, Daniel. Eres un asco, güey. Pero te digo, o sea, por ejemplo, me tocó gente ¿Votaste que... por el PRI? Maldito vendido. Maldito vendido. Pero me tocaba gente que no es broma, o sea, que entregaba sus escritos en hojas de libreta con la peor ortografía, pero se lo aceptábamos, se lo entregábamos, se lo corregíamos y decíamos sí, ok, porque pues obviamente en ese tipo de cosas pues no hay que escatimar. Lo que quiero decir, digo, ya en retrospectiva y pues en ¿cómo se llama? Pues no en conclusión, en resumen, es que aprovecha tus oportunidades, esfuérzate todo lo que puedas y nunca menosprecies lo que haces. O sea, yo sacaba, y lo digo con orgullo, yo sacaba copias a lo estúpido. O sea, te lo juro, mi bebé era la impresora esa gigante. Y cuando se rompía, era como, se rompió mi bebé, ¿ahora qué hago? Sí. O sea, lo que quiero decir es que, como tú dices, si vas a sacar copias, sé el mejor sacando copias. Sé siempre servicial en el sentido, ya sea con tu jefe, con los internos, con todo, el cliente. con la que ayuda en la limpieza, con Exacto. todo. Porque aparte son los que manejan el pedo, güey. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí Esme era la chingona para... Ella me decía, este güey está hablando mal de ti, esta persona está... Entonces, Sí, claro. tú sabías ya más o menos cómo verte. Yo tengo una anécdota muy breve, donde yo manejaba un programa que era un programa de recompensas al cliente. Entonces, por cada compra que hacía de nuestros productos, ellos cargaban la compra y se les daba ciertos puntos. Y yo manejaba la plataforma. O sea, no es que yo manejaba el programa, yo me encargaba de administrar esa plataforma. Entonces, yo tenía reglas y me decían, ¿sabes qué? Si pasa esto, tú no puedes dar los puntos, o si pasa esto, X o Y. Había ciertas reglas. Sí. Entonces, un día me marca un cliente, que ahorita es cliente mío donde yo trabajo, y es súper buena persona. Yo en ese momento lo odié, porque me marcó y me dijo, oye, compré tanto de tanto, y no me los permite la plataforma. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué?
es que ni los productos participan y estás comprando con una razón social ajena. Por X o Y. Entonces yo le negué y me empezó a reclamar, es que yo les compro tanto y es que ustedes son no sé qué y bla, me empieza a tirar. Entonces yo soy muy bueno para recibir mentadas de madre, las recibí toda mi vida en mi familia, güey. Entonces, ingeniero, pues yo no puedo hacer absolutamente nada, una disculpa, no hay nada que hacer. Mi jefa me dijo, no lo vayas a escalar, tú toma la decisión y hazlo. Entonces mi jefa ya aquí era sumamente, buena conmigo en el sentido de que me delegaba las responsabilidades y me decía, hazlo tú, porque yo no tengo por qué meterme en eso, porque para eso estás tú. Sí, te enseñaba Entonces, a yo tomar tomé decisiones. y dije, ¿sabes qué? No se puede, porque no se podía. Pues voy a hablar con el dueño. El señor era un señor de campo, entonces como que no dimensionaba que era una empresa transnacional donde pues no es tan fácil hablar del... El dueño de la empresa era era... el CEO de FMC que vivía en Arizona. Sí, o sea, en Filadelfia. El dueño de la empresa eran Filadelfia. 40 cabrones que eran multimillonarios. Entonces, pues cuelgo, eso me pasaba muy seguido, cuelgo y dije, bueno, pasó esto, lo apunto yo en mis casos de... ¿En tus memoirs o qué? Sí, no, Bitácora del Godín. Sí, Hoy me bitácora, mentaron sí, la madre. Sí, no, es que yo hacía un reporte de decir, jefa, probablemente marquen y me vayan a querer correr por esto, aquí está. Pasó el reporte. Al día siguiente, yo estaba trabajando en mi cubículo muy a gusto, yo era un super godín, güey. Soy un super godín. Y estaba muy gusto, y en eso llega el asistente de Don Pistolas. Y llega y me dice, Daniel, te está buscando el ingeniero patrón. Ingeniero patrón lo digo para no mencionar nombres. Y pues yo me asusté, güey, porque yo era becario, había llegado tarde. Yo siempre llego tarde, güey, soy muy malo para la espera temprano. Entonces había llegado como a las 9 y yo entraba a las 8. Entonces yo llegué medio crudo, o sea, entonces lo primero que llego, prendo mi computadora y llega la que era la pues chingona, me dice, te está buscando Don Patrón. Entonces yo dije, ya me me corrieron a chingar a mi madre. Y dije, ¿cómo le voy a decir a mi papá que me corrieron de un trabajo que pues él me ayudó a conseguir? Entonces, pues ya yo llego bien nervioso con mis cuadernos, güey, con mi compu. Llegué yo armado, güey. Dije, yo no la he cagado, güey. Si voy a morir con honor. Ajá, o sea, voy a morir en la batalla. Y en eso agarra, y el ingeniero está hablando, y no, es que le ofrezco una disculpa, no sé qué. Aquí está la persona que lo atendió, y me pone en altavoz. ¿Y tú, Oloborgo? Y era el señor, y le dije, hola, ingeniero fulanito, Gustavo Quintero, no creo que nos escuche. Gustavo Quintero. Y me dijo, es que ustedes me han dicho, yo les he comprado por 40 años, no sé qué, no es cierto, la empresa lleva 30 años en el mercado. Y total, pues yo me puse bien nervioso. En eso, no, le ofrecemos una disculpa, vamos a ver cómo enmendamos el error. El problema no fue la plataforma ni el muchacho, fue que el proceso, nos vamos a hacer cargo. En eso cuelgan. Y yo, en mi cabeza era, ya me corrieron. Eres un pendejo. Soy un pendejo. Sí. O sea, yo dije, ¿por qué no lo hice? Hubiera faltado a las reglas, no sé qué. Eso me dijo mi papá, que yo era un pendejo, no sé qué. En eso, cuelga. Y el ingeniero se pone en su compu. Y le dije, ingeniero, una disculpa, es que lo que pasó, me dijo, yo sé, no pasa nada. Felicidades, estás haciendo muy bien tu trabajo, estás cuidando los bienes de la empresa. Sigue así. Güey, yo nunca me había sentido tan feliz en mi vida porque le gané al cliente y seguía haciendo mi trabajo, entonces... Y no solo, o sea, te lo hicieron ver, o sea... Exactamente. Es lo mejor. Y eso sí, como jefe, yo creo que es lo más satisfactorio. Que, digo, y no, obviamente no siempre le vas a dar dulces a tus trabajadores, pero de vez en cuando o sea, estás haciendo bien tu trabajo. Una palmadita. Para mí es así, era lo mejor, güey. Cuando yo la cagaba, mi jefa me acuerdo que siempre sacaba las manos por mí y... No me regañaba, no me cagaba, nada más me decía, Daniel, espero esto de ti, y no sé qué. Y no me decía nada más, yo me sentía la mierda más grande del mundo porque la había cagado. Pero en donde yo trabajé tuve gente súper chingona que siempre me ayudaron a ser mejor y me daban oportunidades. Y eso yo jamás, es lo que hoy como profesionista, donde en algún momento quizá me toque ayudar a alguien, o ahora que soy jefe de cierto equipo de personas, me gusta ser así, ser bueno. ¿Por qué? Sí. Porque tú como jefe eres tan bueno como tu equipo o tan malo como tu equipo. Sí. Entonces, si alguien la caga, es culpa del jefe, no de la persona que lo hace. Y nos ha tocado buenas experiencias. Ahorita me acordé que, por ejemplo, Ate cuando hizo su servicio en Reforma, le tocó la peor jefa del mundo. O sea, era la perra más perra del mundo. Y te digo porque me lo cuenta, así de que ella delegaba todos sus errores. Era como o sea, en vez de delegar, o sea, haz esto, y ya te lo hacía, y cuando lo hacía bien, así como... se colgaba, X, ajá. Pero cuando pasaba algo malo, oye, es que, pues, ¿qué te pasó? Y así ya te decía, ¿qué chingados? Pues yo no hice nada. O sea, y era
era la peor, güey. Neta, era la peor. O sea, digo, luego le preguntamos bien, pero eso sí te voy a decir. A mí nos ha tocado, digamos así, buenos jefes en ese sentido. Digo, más tú que con Jackie, pero pues qué bueno. Porque obviamente estamos contando el lado bueno de ser un Godínez ahorita. Y lo